Bienvenidos al módulo Valores y Principios del Humanismo Cristiano. Quiero agradecer nuevamente a Cultura Democrática por la invitación a tratar este importante tema en la acción política de jóvenes de todo el continente y también en la formación intelectual de quienes quieren cambiar Latinoamérica, de quienes quieren cambiar al mundo y construir una sociedad más justa y una sociedad más humana. El tema que nos ocupa es un tema radicalmente importante. Quisiera comenzar haciendo algunas aclaratorias. En primer lugar, este módulo no versa sobre las fuentes del humanismo cristiano o los fundamentos últimos del humanismo cristiano. Aspiramos con este módulo a presentar los principios y los valores que informan la acción política humanista, pero no tendremos tiempo por ahora de revisar sus fundamentos o los documentos esenciales que constituyen la fuente de su conocimiento. En segundo lugar, es bueno señalar desde ahora que un módulo sobre valores y principios del humanismo cristiano supone también una consideración sobre la lucha política. Es decir, hay que saber ganar en la arena política, hay que saber comunicar en la arena política y no es suficiente conocer estos valores, conocer estos principios para que ellos se hagan una realidad en los países de Latinoamérica y en concreto en donde nos toca a nosotros adelantar la acción política. Dicho eso, a manera de advertencia, entramos a nuestro tema y a nuestro módulo, repito, valores y principios del humanismo cristiano. Lo primero que quiero hacer es comprimir en un decálogo cuáles son esas ideas que animan la acción política del hombre de Estado, de la mujer de Estado, que se inspira en la persona humana y por lo tanto se llama a sí mismo, se califica a sí mismo como humanista. Lo primero, el punto de partida, la dignidad de la persona humana. Para quienes creemos en una política genuinamente humanista e inspirada por el humanismo cristiano, el principio esencial para toda acción social, para toda acción política, es el principio de centralidad de la persona humana. Es decir, la persona es el sujeto, el centro y el fin de toda acción política, dentro de ella la acción del Estado. Y sobre esto volveremos de inmediato. En segundo lugar, la defensa de la vida. Es el primer derecho consagrado en los ordenamientos constitucionales, el primer derecho consagrado en los instrumentos internacionales de derechos humanos, porque de la vida, del respeto a la vida, derivan las posibilidades de una sociedad genuinamente humana y de una sociedad genuinamente volcada sobre la dignidad humana. Sobre esto volveremos también. En tercer lugar, tercer elemento de nuestro decálogo, es la promoción de la familia. Una sociedad es más humana, una sociedad se vuelca más hacia la centralidad de la persona, convierte en sujeto, en centro y en fin de la acción política a la persona, si promueve la familia, si defiende a la familia y si crea unos mecanismos también jurídicos, también constitucionales, también en el ordenamiento económico que permita promover el bien de la familia, que permita convertir a la familia en la escuela esencial de virtudes humanas, que luego va a engendrar ciudadanos que van a entregarse generosamente en la búsqueda del bien común y en el servicio de las sociedades. El cuarto elemento de nuestro decálogo del político humanista es la primacía de la sociedad civil. Para quienes creemos en una política con la persona humana en el centro, el Estado es un instrumento. El Estado no es un fin en sí mismo, como tampoco lo es el poder. Y por eso luchamos, por eso que Juan Pablo II llamaba la subjetividad de la sociedad o la implementación del principio de subsidiariedad, en el cual los elementos, los cuerpos intermedios entre la persona y la familia y el Estado son promovidos, son fortalecidos,
se les reconoce ámbitos de libertad y ámbitos de autonomía para que puedan ejercer sus responsabilidades cara al bien común y cara al bien de las personas concretas. El quinto elemento es la democracia. Tiene raíces propiamente cristianas. Es verdad, como lo ha dicho la doctrina social de la Iglesia y entre ellos los últimos tres pontífices, Juan Pablo II, Benedicto XVI y su santidad el Papa Francisco, que la Iglesia no canoniza la democracia. Pero así como la Iglesia se abre a otras formas de ordenamientos políticos justos que sepan defender los derechos humanos y la eminente dignidad humana, desde un sentido práctico, desde un punto de vista práctico, pareciera que el constitucionalismo occidental, por lo menos, no ha engendrado, no ha parido una forma de gobierno que respete mejor la dignidad humana y por eso nos aferramos a la democracia real, a la democracia material en torno a la justicia, como una forma de vida, como una forma a través de la cual, de gobierno, a través de la cual el espíritu humano se vuelca sobre lo justo. En sexto lugar, una clave, una combinación clásica para, para el humanismo cristiano, la justicia social en libertad. El hombre político, la mujer política, que luchen por implementar en la práctica, en el terreno de la realidad, en la arena del combate político concreto, las ideas del humanismo cristiano, luchará por la economía social de mercado, que básicamente se puede sintetizar en esta idea. La justicia social, pero no en un esquema individualista, sino en un esquema de libertad, en un esquema en el cual el Estado no tenga que suprimir las libertades y violar los derechos en el nombre de la justicia social o en nombre del progreso humano. En séptimo lugar, esa economía que engendra la justicia social en libertad tiene que ser al mismo tiempo una economía humana y solidaria. Una economía humana significa que también en el orden económico tiene primacía la dignidad de la persona, también se concreta allí el principio de centralidad de la persona y es solidaria porque, como se lee también en el magisterio de la Iglesia, todos somos responsables de todos, es decir, todos tenemos responsabilidad moral cara al bien común, frente al bien común y de manera particular ante los que nos rodean. En octavo lugar, la opción preferencial por los pobres. Un político que lucha por la dignidad de la persona humana, por la centralidad de la persona humana, tiene que saber reconocer que los que más sufren pobreza material, pero también pobreza espiritual, y eso es algo muy propio de nuestros países latinoamericanos, debemos volcarnos de manera concreta a servir a aquellos que más nos necesitan. Y por eso ese principio de la opción preferencial por los pobres debe presidir en todo momento la acción política humanista y nos previene de las tentaciones del marxismo, del colectivismo, porque es posible servir a los más desposeídos, es posible alcanzar la justicia social en libertad y sin esas tentaciones totalitarias. En noveno lugar, el bien común universal. El ser humano y la persona humana es una sola, con una naturaleza que tiene aspecto universal. La naturaleza humana es la misma en todos, para todos los hombres, para todas las personas, en todos los tiempos. Y eso se hace presente de manera especial en esta dinámica de los estados contemporáneos. Es decir, cada sociedad debe alcanzar el bien común, pero en un mundo globalizado, también cada sociedad debe colocar un grano de arena para que sea posible la justicia social internacional y el bien común internacional. Y en décimo lugar, no menos importante, un ambiente íntegro y sano. La dignidad de la persona humana, la centralidad de la persona humana demandan una adecuada relación entre la criatura humana y el resto de la creación visible, de manera que se respete la creación visible, que se ordene la actitud de la persona humana, del ser humano, hacia el resto de la creación visible, no para convertir la creación visible en un fin en sí misma, sino para permitir
que esté al servicio y a disposición del desarrollo humano, de las capacidades de perfección del ser humano. Eso es, o este es el decálogo del político humanista de una manera sintética, apretada. Pero ahora tenemos que ir a profundizar en los valores del humanismo cristiano. Lo primero, ya lo decía, es la centralidad de la persona humana, el ser humano como centro de la acción política. Cada venezolano concreto, cada paraguayo concreto, cada argentino concreto, cada boliviano concreto de carne y hueso, que es un proyecto de felicidad, que tiene dignidad y por el cual vale la pena luchar. Eso supone colocar a la persona en el centro, supone entender que debemos salir del atavismo ideológico propio de los siglos XVIII y XIX, de las tensiones entre izquierda y derecha o entre Estado y mercado. Y para los políticos de inspiración humano-cristiana, que creemos en la centralidad de la persona, el Estado y el mercado son realidades importantes porque sirven a la persona, están a disposición de la persona, pero son insuficientes para crear las condiciones en las cuales la persona humana pueda desarrollar al máximo sus potencialidades y alcanzar la felicidad. Eso supone, repito, colocar a la persona en el centro. Cuando no se coloca a la persona en el centro, sino el Estado, estamos a merced o ante un totalitarismo. Y cuando no se coloca a la persona en el centro, sino el mercado, estamos a merced de lo que Juan Pablo II llamaba capitalismo salvaje, que no es otra cosa que una forma de aislamiento, de ensimismamiento de la persona y una promoción del individualismo en el cual no es posible realizar ese principio social y esa virtud social de la solidaridad. Debe decirse que de la centralidad de la persona humana y del colocar al Estado en su lugar y al mercado en su lugar, surge la primacía de los derechos humanos. El sello de cuño de los políticos humano-cristianos, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue redactada fundamentalmente por una inteligencia de inspiración cristiana, como fue Jacques Maritain, es la primacía de los derechos humanos. Hay que defender la dignidad humana y la mejor manera de defenderla es reconociendo esos derechos humanos que son anteriores al Estado, que existen por el mero hecho de ser persona y que deben ser realizados, ejercidos y protegidos en todo lugar para todas las personas. Por eso luchamos por esa dignidad humana y reconocemos que son derechos derivados de la dignidad humana que tienen un carácter intrínseco a la condición de persona. Por último, la promoción de las personas y de las familias. No basta crear un cerco para proteger los derechos humanos, también es necesario que, salvaguardando esos derechos, la sociedad se organice políticamente de tal manera que las personas puedan a su vez ser promovidas para que alcancen, y esta es la expresión típica del humanismo cristiano, para que alcancen su propio desarrollo perfectivo, para que lleguen a ser lo que potencialmente pueden ser según su propia naturaleza. Lo mismo con la persona, lo mismo con la familia, que la familia pueda ser, y quiero insistir en la expresión, una escuela de virtudes humanas en las cuales se modela, se forma el ciudadano que irá al orden político a dotar de justicia la convivencia política. Y eso supone, es un lugar común, pero hay que referirlo, asumir la familia como la célula fundamental de la sociedad. Pero como si fuera poco, tenemos el desafío, quienes creemos en el humanismo cristiano, de colocar en el centro a la persona humana, de ordenar la relación del Estado y del mercado con la persona humana, de darle primacía a los derechos humanos, de promover personas y familias para que alcancen su desarrollo perfectivo, pero también debemos promover una cultura de justicia y paz, una cultura, y nótese que no digo un orden político, sino una cultura,
eso que los filósofos llaman un ethos, un clima moral, según el cual o en el cual puede existir una paz permanente, una paz estable en el tiempo que sea fruto de la justicia, como señaló tantas veces Juan Pablo II, una paz auténtica con vocación de permanencia que sea fruto de la justicia, porque se respetan los derechos humanos y porque se ejercen los derechos humanos fundamentales. Dicho eso, tenemos que concretar cuál es el camino por el cual el humanismo cristiano nos lleva hacia la justicia. Y en ese sentido, tenemos que comenzar diciendo que la justicia es la virtud social por excelencia. No es una idea nacida en el humanismo cristiano. Es una idea que tiene raigambre clásica. Pensadores clásicos, Platón, Aristóteles, Cicerón, entendieron que la justicia era el primer motor moral que ordenaba las sociedades. Y así como los pensadores antiguos querían querían alumbrar con la idea de la justicia las formas de gobierno, los propios políticos que lucharon en la antigüedad por alcanzar regímenes políticos justos, se esforzaban por obtener la justicia en lo concreto. Pero al mismo tiempo, además de ser virtud social por excelencia, la justicia es un valor superior que debe inundar toda la actuación y todas las relaciones humanas, también con el poder. Por eso, comenzando por Aristóteles, siguiendo con Cicerón y quizás trayendo a colación a Santo Tomás de Aquino, se habla de distintas aristas de la justicia que el humanismo cristiano asume. La primera es la justicia política, que se entiende como la relación que existe entre quienes gobiernan y quienes son gobernados. Una relación que implica, por supuesto, esa dualidad del derecho legítimo a mandar y a exigir obediencia y, por otro lado, el deber de obediencia por parte de los ciudadanos. Pero también se refería Aristóteles con la justicia política a una forma de esta virtud por la cual los ciudadanos rinden honor cívico, honor en un sentido noble, no de mera opinión pública, no de mera calificación del quehacer político o del rol del gobernante, pero rinde tributo, rinde honores precisamente porque el ejercicio de las magistraturas, las cargas del gobierno, son para el provecho común. La frase de Aristóteles es que es bueno y decoroso dedicarse al bien particular, pero mucho más sagrado es dedicarse al bien de la ciudad. En segundo lugar, está la justicia entre los ciudadanos, lo que el propio Aristóteles llamaba la justicia conmutativa. Hoy en día, cuando pensamos en la justicia conmutativa o entre ciudadanos, tenemos que pensar en en los sistemas de justicia, el poder judicial que verdaderamente sirva a los ciudadanos. Y eso es una lucha de los políticos humanistas. No solamente que se cree una función de gobierno que en justicia política respete a los ciudadanos, les mande y exija obediencia, sino también que la justicia sea una virtud presente en las relaciones humanas particulares y por lo tanto, entonces puede hablarse de una cultura de la justicia, como hemos dicho anteriormente. Es la justicia en las relaciones privadas y, repito, supone un poder judicial moralmente autónomo. Después, la justicia social. La justicia social básicamente supone un orden en el acceso a los bienes esenciales para la vida humana, los bienes materiales que se corresponden con la dimensión corporal de la persona y de allí derivan una serie de derechos para quien coloca en el centro de la acción política de la persona, como el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a un medio ambiente saludable, pero también derivan por causalidad de la justicia social, derechos que tienen naturaleza moral, la educación, un trabajo digno, como vamos a ver más adelante, y sobre todo ese ambiente de bien común y de participación acompasada de los ciudadanos en el bien del todo, en el bien de la sociedad. Finalmente, hay un elemento que no es parte
de la virtud de la justicia en sentido estricto, pero que cuando ocurre le da un matiz superior al orden justo de la sociedad. Me refiero a la amistad cívica. Hay una relación entre justicia como virtud social por excelencia y amistad cívica, es decir, un estadio bueno para la dignidad humana, adecuado para el respeto de la dignidad humana, es que haya justicia entre los ciudadanos y el poder político. Pero un estadio superior es aquel en el cual los ciudadanos se saben unidos en virtud de un cemento muy superior, que es la amistad cívica, es la conciencia de bien común, la conciencia de coexistencia mutua, y por lo tanto se someten al orden de la justicia. Cicerón habló muy claramente sobre este particular, sobre cómo la amistad cívica potenciaba los buenos efectos de la justicia sobre los órdenes temporales o sobre las ciudades. Bien, pasamos al último tercio de esta presentación sobre valores y principios del humanismo cristiano. Y tenemos que hablar de progreso y humanismo cristiano. Lo primero que quiero decir es que hoy en día se asume la idea del progreso como un desarrollo en el tiempo para un todo vale, es decir, para un relativismo moral según el cual todas las verdades y puntos de vista son igualmente válidos, donde todo es posible y en donde no hay un punto de referencia fijo en la persona humana, en la dignidad humana, en la naturaleza humana, y por eso entonces se tiende a pensar que la naturaleza, perdón, que la verdad moral depende del prisma del ojo con el cual se vea. Y a eso, a esa concepción relativista de la naturaleza humana, se le ha superpuesto encima una visión del progreso como un camino lineal hacia la dictadura del relativismo. Pues lo primero que tenemos que saber, los políticos de inspiración humano-cristiana, es que la idea de progreso es una idea que tiene raíz humano-cristiana. Quizás, quien acuñó con mayor fuerza el término hace ya décadas, en 1967, fue el otrora Papa, su santidad, Pablo VI. Escribió un documento precioso, una encíclica titulada Populorum Progressio, sobre el progreso de los pueblos, que luego fue conmemorada por Juan Pablo II en 1987 a sus 20 años, a los 20 años de la Populorum Progreso. Y en ese documento, la Populorum Progreso, Pablo VI viene a señalar que el progreso es una vocación humana y que es, en cierto sentido, la razón de lucha política de quienes estamos poniendo nuestros hombros, arrimando nuestros hombros para que se construya un orden de justicia y el bien común en la sociedad política. Con lo cual, cuando se refiere el progreso como una vocación, quiere decir que es algo inherente al alma de la persona, es parte de su capacidad de perfección. Y cuando se pone en relación con el bien común, es esa vocación exteriorizada en el orden social que da lugar a una ordenación político, social, económica de justicia. También puede pensarse, y esto es correcto, que el progreso no es una cosa distinta a la capacidad dinamizadora y dinámica que tiene la vocación de el progreso. Y por eso el progreso es visto como el desarrollo en el tiempo del bien común. Y aquí viene la idea del desarrollo humano dinámico y del desarrollo del bien común en el tiempo. Es además el progreso para el humanismo cristiano una realidad universal y quiere decir que el progreso como desarrollo del bien común en el tiempo y como vocación humana fundamental debe alcanzar a todas las personas, es decir, a todos los hombres, a todas las mujeres y debe alcanzar a toda la persona, es decir, todo lo que hay en el ser humano, todo lo que hay en la persona. Tiene que alcanzar el progreso aspectos espirituales de la existencia personal y aspectos materiales y corporales de la existencia material. Por eso el progreso es una vocación integral. El progreso no puede verse de otra manera, no puede verse mutilado. Finalmente, el progreso también tiene relación con la justicia social y supone el esfuerzo de hombres y mujeres que hacemos política
para que tanto la búsqueda privada de esa vocación de progreso como la búsqueda común del bien de la sociedad vayan acompasada, y en ese acompasamiento deben integrarse necesariamente el Estado, los cuerpos intermedios, la familia y las personas concretas. Negación de todo esto son el socialismo. El socialismo no ve el progreso como una vocación, y cuando me refiero al socialismo no me refiero a la socialdemocracia, no me refiero a formas democráticas que formalmente asumen la denominación de socialismo. No, me refiero al socialismo real, al socialismo de corte marxista, que hoy se disfraza bajo el signo del populismo. Ese socialismo niega el progreso como vocación porque coloca el centro de la acción política en el Estado y por lo tanto no puede reconocer ese reducto último de la centralidad de la persona. Finalmente, hacemos, porque debemos terminar, un rápido esquema, un rápido arqueo de la relación entre economía y humanismo cristiano. El rótulo para una economía del humanismo cristiano es economía social de mercado. Ella se edifica, en primer lugar, sobre la propiedad privada, reconociendo que la propiedad privada es al mismo tiempo una ampliación de la libertad de la persona y un derecho que debe respetarse. Y cuando digo que es una ampliación de la libertad de la persona, es porque la propiedad crea un ámbito de autonomía de la familia frente al Estado, o de la familia, de la persona, frente a otros individuos. Un ser humano con propiedad privada, fruto del esfuerzo del trabajo humano, fruto de los sacrificios humanos, crea unas condiciones materiales para que sea posible entonces la realización de la vocación al progreso en sus dos dimensiones, la material y la espiritual, y para que la persona también pueda entonces ordenarse al proceso social de búsqueda de bien común. En este sentido, hay que hacer una crítica desde el humanismo cristiano al Estado propietario. Yo soy venezolano, vivo en un país en el cual el Estado se cree dueño de todos los medios de producción, y eso básicamente significa aniquilar la dignidad del trabajo humano, aniquilar las capacidades creativas y los ingenios creativos de las personas y de los cuerpos intermedios, y por lo tanto significa asesinar la subjetividad de la sociedad, creando, como llamaba Juan Pablo II, lo decía Juan Pablo II, una nivelación descendente en donde se distribuye por igual pobreza y miseria. Y el Estado, cuando es propietario de algo, tiene que tener unas reglas muy claras y tiene que hacerlo siempre de manera subsidiaria, como hemos referido anteriormente, voy a mencionar ahora. Luego, la libertad económica es parte del esquema de la economía social de mercado como un valor fundamental, como una manera de ordenar el mercado a la centralidad de la persona humana, y por lo tanto el Estado debe promoverla, debe protegerla, debe tutelarla sin convertirla en un fin en sí misma o en una estructura de aislamiento individualista de las personas y de las familias. Por lo tanto, el rol del Estado es un rol promotor, es un rol regulador. Quienes creemos en el humanismo cristiano no asumimos que el rol promotor del Estado y que el principio de subsidiariedad sean eso que Hayek llamó al camino de la servidumbre, o el camino a la servidumbre, porque es posible desde el Estado promotor, que protege propiedad privada, que no es propietario y que tutela la libertad económica, es posible una economía genuinamente humana. Luego, la empresa y la persona. La empresa es un cúmulo moral en el cual el trabajo del empresario y del trabajador se ordenan, y no prevalece necesariamente el capital, y se ordenan para la producción de bienes morales, pero también materiales, al servicio de la sociedad. El libre mercado, repito, es un instrumento eficaz en relación con la libertad económica, que requiere Estado de Derecho, que requiere una intervención mínima del Estado para que a través de la subsidiariedad pues se cree un clima de actividad empresarial al principio, al servicio de la persona. Finalmente, y es lo último que vamos a tratar hoy,
el trabajo y el humanismo cristiano. Juan Pablo II insistió una y otra vez en la dignidad del trabajo humano y en el trabajo como expresión de la dignidad humana. El trabajo es parte de la vocación de la felicidad que tiene la persona y no solamente tiene que ver con la creación de riqueza material o de bienes materiales. El trabajo humano tiene que ver con el desarrollo moral de la familia, de los hogares, y el trabajo humano tiene una dualidad preciosa. El trabajo humano, muros adentro del hogar, se convierte en condiciones morales para el desarrollo perfectivo de la familia y de las personas, y muros afuera de la sociedad se convierte en servicio al bien común, en mejores condiciones para el ocio bueno, para que reine la justicia. Pero eso supone que asumamos el trabajo humano en dos sentidos, por lo menos, como decía Juan Pablo II. En primer lugar, una dimensión objetiva del trabajo, que son los recursos, los medios y las técnicas con las cuales el trabajador o quien trabaja sirve a los demás. Pero también tiene el trabajo una dimensión subjetiva, que es el actuar libre y generoso para servir a las familias y a la sociedad. Y un político humanista que quiere ordenar con justicia la sociedad política debe, con también leyes justas, tomar en cuenta la dimensión objetiva del trabajo y su dimensión subjetiva. El trabajo tiene una relación profunda con la familia, ya lo decía, con la propiedad privada, con la construcción del hogar y también con el bien común a través de una economía humana, de una economía solidaria. Por tanto, para nosotros, los políticos de inspiración humano-cristiana, el trabajo humano es un derecho, o el trabajo es un derecho humano del cual derivan unas condiciones de salario digno, de prestaciones sociales, de descanso, de recreación familiar, de formación de sindicatos, de seguridad social, sobre lo cual hay que luchar y vale la pena luchar. El bien común universal, dimos alguna pincelada anteriormente, el bien común universal tiene que ver con la unidad de la familia humana. Todos somos naturalmente personas con una misma dignidad, con una esencial naturaleza que es común a todos y por eso debe realizarse el bien común universal. No solo el bien común en nuestro continente americano, en el hemisferio occidental, sino en el globo entero. Y nosotros aportamos el prisma de los derechos humanos, el prisma de la justicia social universal y tomando en cuenta la vocación al progreso, que es de las personas y de las sociedades concretas, también existe un derecho de los pueblos a luchar contra la pobreza, a derrotar la pobreza y alcanzar el desarrollo o el progreso en sentido estricto, tal como lo señaló también el Papa Pablo VI. Tengo que terminar y sencillamente acabo con dos citas. Una de su santidad el Papa Francisco, pero cuando todavía era cardenal Bergoglio, sobre la importancia del quehacer político. Y una del Papa Juan Pablo II sobre la necesidad de una verdad de dignidad humana que luche y oriente la acción política. Dice el cardenal Bergoglio, hoy Papa Francisco. El quehacer político, es decir, nuestro oficio, es una forma elevada de caridad, de amor y por lo tanto un problema teológico y ético. Se da una paradoja a nivel global, sin embargo, el descrédito de la política y de los políticos en el momento en que más los necesitamos. Son el chivo expiatorio de la sociedad. Achacamos nuestras deficiencias sobre ellos solamente los políticos. Por eso, y aquí esto es lo que quiero que retengan, porque tiene que ver con la dignidad en su profundidad de caridad y de amor de la política. Por eso, dice el Papa, el cardenal Bergoglio, es importante rehabilitar lo político y la política en su total amplitud. Y finalmente dice Juan Pablo II sobre la importancia de las ideas y la importancia para nosotros de los valores y principios del humanismo cristiano. Si no existe una verdad última, la cual guía y orienta la acción política, entonces las ideas y las convicciones humanas pueden ser instrumentalizadas fácilmente para fines de poder. Una verdad sin valores, una democracia sin valores se convierte con facilidad en un totalitarismo visible o encubierto, como demuestra la historia. Estos son, para mí, los valores y principios del humanismo cristiano de una manera sintética desde Venezuela,
puestas a su disposición por Cultura Democrática. Muchas gracias.